Bienvenido al módulo 5. Bueno, vamos a seguir con las características de los productos finales. Nosotros en el ejercicio anterior lo que hicimos fue anotar cuáles eran las características de los insumos, de las materias primas que utilizamos para el producto y del material de empaque primario. Entonces, bueno, ahorita otra de las cosas que tenemos que anotar para el plan HACCP pues son las características de los productos finales. Estas características son identificación del producto, tenemos que poner de qué producto se trata, la composición, que aquí hablamos de los ingredientes que lleva, características físicas, químicas y microbiológicas igual, relevantes en cuanto a la inocuidad, caducidad y condiciones de conservación, etiquetado, qué tipo de empaque lleva el producto, instrucciones de preparación, manipulación y uso y método de distribución. Aquí en cuanto a instrucciones de preparación, manipulación y uso, es bien importante que si por ejemplo ustedes manejan como producto una carne semicocida o un producto semicocido que pudiera traer un microorganismo patógeno o un microorganismo que pudiera causar daño. Si yo me como una carne semicocida, pues es probable que me haga daño. Todo eso tiene que venir en el material de empaque. ¿Okay? Igual, dentro de los productos finales, muchas veces solamente se considera los productos que maneja la empresa, como por ejemplo, siguiendo en este ejemplo de los conos de helado, como por ejemplo la galleta, ¿no? O en el caso de frituras, por ejemplo no sé, los estos como chetos, ¿no? Los extruidos. Sin embargo, muchas veces también como productos finales, aunque a veces no se ven como tales, es como por ejemplo la merma, ¿no? A mí me pasó con unos clientes, ellos vendían, hacían galletas y pues su merma, su barredura las galletas que se caían al piso y cosas así, pues ellos las metían en un costal, venía el nombre de la empresa y lo vendían como tal, como barredura, pero en ningún lado decía que el producto no era apto para consumo humano. Y se dieron cuenta de que pues una de las personas que les compraba ese forraje, pues limpiaba la galleta, medio la limpiaba, le ponía chocolate encima y lo vendía, ¿no? Apenas igual en una auditoría que hicimos a una empresa de frituras muy grande, pues también, ¿no? Ellos tenían su merma y su producto defectuoso que pues, lo vendían como forraje, pero lo vendían entero. Entonces fue una de las observaciones que se les quedaron. O sea, ellos tenían que destruir ese producto pues para asegurarse de que no fuera utilizado para su venta, ¿no? A humanos. Igual, o sea, una de las cosas que se vio pues es que manejaban bolsas, o sea, lo metían en bolsas muy grandes, de, pero no tenía ninguna etiqueta de que no era apto para consumo humano, de que, o sea, nada de eso. Entonces es importante saber que esos también son productos finales, ¿no? Dentro de las características de producto, aquí vamos a ver también lo que se le conoce como uso previsto. El uso previsto, la manipulación razonable esperada y la mala manipulación no intencionada del producto final
se documenta e incluye en las características de producto final. Aquí se consideran los usuarios y consumidores que se identifican para el producto, los grupos de consumidores conocidos como vulnerables, como por ejemplo niños, bebés, ancianos, ¿no? Personas, por ejemplo, si tu producto es de panificación y utilizas harina de trigo, pues bueno, un grupo de personas vulnerables serían las personas que son alérgicas al gluten, por ejemplo. Y las descripciones se mantienen actualizadas. Aquí es bien importante considerar dentro del uso previsto. Esto va sobre todo para productos que por ejemplo son congelados y que requieren algún tipo de cocimiento, o para productos que son semicocidos, o no sé, o sea, todo eso lo necesitamos ver dentro del uso previsto, porque a lo mejor un caramelo no tiene tanto problema, o incluso si el caramelo pudiera ser un físico peligroso para un niño, entonces dentro del uso previsto se tiene que restringir la edad, y todo eso tiene que venir en la etiqueta como advertencia, pues para evitar algún tipo de daño, ¿no? Prácticamente para eso es el uso previsto. En algunos productos, pues bueno, por mi experiencia, pues me ha tocado darme cuenta que es un poco complicado, ¿no? Como por ejemplo galletas, pues cuál es el uso previsto de una galleta, ¿no? O cuál es el uso previsto de un jugo, ¿no? Eh, la finalidad de este punto, pues es para, pues para este tipo de productos que requieren un cocimiento, que requieren algún otro tipo de situación, o que pudieran ocasionar un daño en el caso de un caramelo para un niño, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Igual uso previsto, si tu producto es un alérgeno, pues bueno, también debemos de considerar cuál podría ser una manipulación no intencionada, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene en esta diapositiva, también viene un ejemplo de cómo se maneja el formato en cuanto a características del producto. Aquí tenemos nombre del producto. Aquí ya nos seguimos con el ejemplo de la panificación. Esto es pues bueno, para que el ejercicio lo puedan hacer ustedes. Entonces aquí viene un ejemplo de una cebolla en salmuera, jitomate y jalapeño, ¿no? Entonces se anotan las características físicas, químicas y microbiológicas, y se anota también la composición, lo que son los ingredientes. Se anotan las condiciones de almacenamiento, distribución y vida útil, las presentaciones, el almacenamiento, si requiere refrigeración o no. Esto es bien importante. La distribución, cómo es que se distribuyen estos productos, la vida útil, el etiquetado. Aquí en el etiquetado vamos a considerar si es que tu producto es alergénico y a lo mejor otra empresa lo usa como ingrediente, pues bueno, tú lo tienes que identificar como alergénico, ¿no? También aquí vamos a considerar la NOM, la 051, que te habla del etiquetado. En regulaciones aplicables, aquí vienen todas las normas que aplican. En este ejemplo solo viene la NOM 251, pero tú debes de buscar y poner ahí un listado de cuáles son todas las, pues las normas que te aplican, ¿no? Los consumidores, pues bueno, es a qué tipo de consumidores va dirigido, y aquí en uso esperado del producto, pues igual aquí viene el uso previsto. Aquí es bien importante que pues bueno, hay productos que sí requieren este tipo de especificaciones, incluso en la etiqueta,
¿no? Un marisco, si es semicocido, si es cocido, si está listo para consumir o no. A eso nos referimos con uso esperado, uso previsto, ¿no? Potencial mal uso esperado, pues igual, y observaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo del formato que ustedes van a llenar en el taller. Entonces, bueno, aquí vienen las instrucciones. Igual abrir la carpeta con nombre ejercicios curso HACCP, abrir la carpeta con nombre especificación de producto terminado y abrir el archivo del IWAFLE especificaciones que se encuentra en esa carpeta. En el archivo del IWAFLE se encuentran los datos del producto terminado, es la especificación de producto terminado. Abrir el archivo de Excel con nombre descripción de producto, que es un formato, y llenar ese formato, así como en las dos diapositivas anteriores, que no es que lo van a llenar con los datos del IWAFLE. Igual esto pues nos van a hacer favor de enviarlo todo junto. Colocar en el formato indicaciones obligatorias en el etiquetado en caso de que existan, las normas que le aplican, tipo de consumidores, uso esperado del producto y potencial mal uso esperado. Aquí es importante que ustedes, digo, a pesar de que es una galleta, que ustedes, pues no sé, le pongan especial atención en caso de que, pues bueno, es un producto que también va dirigido a niños, ¿no? A niños menores de 3 años. Entonces, pues no sé, para que piensen qué tipo de uso, de mal uso esperado pudiera tener y que pues, pudiera causar algún daño. Cualquier duda, notificarla al correo ccoasesores@gmail.com y pues bueno, la cual tendrá respuesta dentro de las primeras 48 horas. Entonces, pues bueno, puedes ponerle pausa a este video y es necesario que antes de continuar viendo este video, pues hagas este ejercicio. Muy bien, pues vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver lo que es lo que te piden en cuanto al diagrama de flujo. Yo me acuerdo que en una presentación un participante me dijo, ¿no? que si había regulaciones en cuanto a poner en el diagrama de flujo. Hay diagramas de flujo que se representan el inicio con un círculo, cuestiones así como triángulos, rectángulos, y me preguntaba si eso era necesario. No es necesario. Lo importante del diagrama de flujo es que facilite que sea algo muy visual, pues para que tú puedas evaluar con rapidez una posible aparición o introducción de peligros en cuanto a la seguridad del alimento, que sea claro, preciso y suficientemente detallado. Este diagrama de flujo tiene que verificarse por todo el equipo de seguridad alimentaria, por todo el equipo HACCP, tiene que estar firmado. Yo me acuerdo la primera auditoría que recibí, me dijo el auditor cuando me estaban evaluando el HACCP, lo que me dijo fue, me lo pidió, lo llevó en la mano, el diagrama de flujo, y me dijo, voy a verificar en piso tu diagrama de flujo. En caso de que no coincida, se acaba la auditoría, ¿no? Entonces es bien importante, obviamente, que coincida el diagrama de flujo con la realidad. Por eso es que todo el equipo de inocuidad lo verifica y lo firma. Absolutamente todos tienen que checarlo. Yo me acuerdo en una capacitación que di a una cervecería,
precisamente de HACCP. Y me acuerdo que al estar viendo sus puntos críticos de control y su diagrama de flujo, en el diagrama de flujo no aparecía una etapa que ellos me marcaban como final. Cuando ellos recibían la cebada, yo les pregunté que en caso de venir con micotoxinas, pues qué hacían, si la regresaban o la tiraban, ¿no? Me dijeron que no, que se hacía un graneleo. Si venía con alta en aflatoxinas no recuerdo el nombre de la micotoxina que traía la cebada. Entonces me decían que se iba dosificando cantidades pequeñas de esa cebada en otros lotes, pues para reducir, ¿no? Y poder utilizar ese grano, ¿no? Casualmente ese graneleo no estaba en su diagrama de flujo y era un paso súper importante. Entonces, pues bueno, gracias a Dios que lo detectaron, que se detectó en su capacitación. De lo contrario, en una auditoría pues no lo iban a pasar, ¿no? Este diagrama de flujo debe incluir la secuencia e interacción entre las diferentes fases. Cualquier proceso subcontratado, me refiero con proceso subcontratado a algún almacenamiento. Muchas veces las empresas no tienen cámaras de refrigeración suficientes y contratan otras. Esas deben aparecer en el diagrama de flujo. Muchas veces las empresas igual a lo mejor tienen una presentación, digamos, de 5 gramos y por no comprar una envasadora, pues lo mandan a maquilar, lo cual está súper bien. Pero ese es un proceso subcontratado y debe de estar como tal dentro del diagrama de flujo. Entonces es importante, pues bueno, considerar todo esto. El, el, la entrada de materias primas y productos semiprocesados debe de indicarse también en el diagrama de flujo y de dónde viene esas materias primas y esos productos semiprocesados, de qué etapa vienen. El reproceso igual debe de estar indicado en el diagrama de flujo, así como la eliminación de productos intermedios y residuos. Y pues bueno, aquí viene un ejemplo de un diagrama de flujo de jitomate en salmuera refrigerado. Eh, es un proceso muy simple, la idea es no complicarse demasiado. Y en este diagrama de flujo, ejemplo, pues se indica el reproceso, se indican dónde salen las mermas, eh, las entradas del agua purificada y jabón, por ejemplo, en cuanto al lavado, en cuanto al enjuague del jitomate y a la desinfección del jitomate, la salida de las mermas, material de empaque. En este diagrama de flujo todavía no tenemos cuáles son las medidas de control, eh, porque todavía no llegamos al análisis, ¿no?, de peligros. Pero es importante que en el diagrama de flujo se muestre cuáles son los puntos críticos de control. Se muestre también cuáles son las medidas de control. En este caso de la desinfección, pues bueno, la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición, por ejemplo, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas se consideran dentro del diagrama de flujo, de un diagrama de flujo ya terminado. Y aquí vamos a poner cuáles son todas las medidas de control, cuáles son los puntos críticos de control también. Eso es bien importante. Entonces, bueno, vamos a hablar de las medidas de control. Hay cuatro tipos de medidas de control, las cuales son de eliminación, de prevención, reducción y control.
Una medida de control es una acción o actividad que tiene como propósito prevenir, eliminar y controlar un peligro o reducirlo a un nivel aceptable. Una medida de control puede ser un punto crítico de control o puede que no sea un punto crítico de control. Yo me acuerdo en una de las empresas que implementé, ellos tenían un proceso de enlatado de café, y me acuerdo que dentro de su proceso ellos tenían un pasteurizador para la bebida de café, y aparte después del enlatado, ya en el enlatado tenían un esterilizador comercial. Entonces bueno, la pasteurización pues era una medida de control igual que la esterilización comercial. En este caso, aunque en muchos procesos la pasteurización es punto crítico de control, pues en este caso no lo era porque había una esterilización comercial posterior, la cual sí era punto crítico de control, ¿no? Entonces bueno, tenemos medidas de control de eliminación como por ejemplo esterilización comercial, irradiación y desinfección, que te eliminan el peligro, en este caso microbiológico. De prevención, una medida de control de prevención como vacunas, actividad de agua, inspecciones, etiquetado de productos, como por ejemplo una advertencia de alérgenos en el etiquetado, pues bueno, es una medida de control de prevención. No estamos eliminando los alérgenos. Una medida de control de reducción es por ejemplo un tratamiento térmico como la pasteurización, donde no eliminas por completo el peligro, pero sí lo reduces a niveles aceptables. Un imán, el detector de metal, un cernido, filtrado y la pasteurización. Y tenemos también medidas de control como la refrigeración, la inspección y modificación de pH. Todas las medidas de control vienen a través o vienen a raíz, de la detección de un peligro ya sea físico, químico o biológico. Entonces es bien importante determinar de cada peligro que nosotros identifiquemos en nuestro proceso, debemos de meterle una medida de control. Entonces bueno, vamos a hacer el ejemplo con esto del jitomate en salmuera, que esto también viene en un archivo dentro del material que se les proporciona en electrónico. Todo esto viene en una hoja de Word. Entonces bueno, vamos a ver. En el caso del jitomate en salmuera, vamos a identificar cuáles son los peligros físicos, químicos y biológicos de todos los ingredientes. Y empezamos. Los ingredientes son agua purificada, jitomate, cloruro de sodio, y el empaque es una bolsa tipo pouch para alimentos. Está facilito ¿no? Entonces nos vamos así en la lista. Del agua purificada, ¿hay algún peligro físico que le identifique? Pues bueno, en este caso no. Peligro químico, pues bueno, que el agua de origen esté contaminada por plaguicidas, ¿no? Que eso no me lo va a quitar mi filtro, ¿no? Ok, peligro biológico, pues no identifico ningún peligro biológico. Del jitomate, peligro físico, no identifico ningún peligro físico. Peligro químico, pues que el jitomate esté contaminado por plaguicidas. Peligro biológico, que esté contaminado por salmonela y E. coli, que haya sido regado con aguas negras y pues bueno, traiga ese problema. Cloruro de sodio, peligro físico identificado, pues que esté contaminado por madera o vidrio, por malas prácticas de almacenamiento del proveedor.
Peligro químico de la sal, no. Peligro biológico, no. Del empaque, bolsa tipo pouch para alimentos. Peligro físico, no identifique ninguno. Peligro químico tampoco. Peligro biológico tampoco. Aquí estamos considerando el corrugado también, que bueno, es un material de empaque secundario, no es necesario y no se encontró ningún peligro. Esos son mis ingredientes. Ahora me voy a ir con cada etapa de mi proceso para identificar peligros. Entonces, en la recepción de la materia prima, peligro físico, químico, biológico, no identifique ninguno. En la inspección de calidad, peligro físico, no detecté ninguno. Peligro químico tampoco detecté ninguno. En peligro biológico sí, que la persona que me esté haciendo la inspección pues haya manipulado o manipule jitomate contaminado por Salmonella E. coli y pues bueno, esta persona esté contaminada o se contamine, ¿no? Ahí no estamos hablando en cuanto al producto como tal. Perdón, contaminación del producto por personal de calidad que manipuló jitomate contaminado por Salmonella E. coli durante la inspección. A cada peligro que identificamos o que estamos identificando, le vamos a establecer una medida de control, que eso vamos a hacer enseguida. Entonces así nos vamos con cada paso de nuestro proceso y tenemos que ver qué tipo de peligros estamos identificando. Esto no lo puede hacer una persona. Esto se hace por el equipo HACCP y en muchas empresas lo que hace el equipo HACCP es no solo traer a las demás personas del equipo, sino también a los operadores, a la gente que está en el área de trabajo. Son a las personas a las que se les pregunta qué tipo de peligros hay, si hay algún tipo de rozamiento metal-metal, si hay algún tipo de las cosas que ellos observan. Entonces esto no lo puede hacer una sola persona. Ustedes van a hacer este ejercicio, sin embargo, pues es importante que lo sepan. No es buena idea que nosotros que esto lo haga una sola persona. Hay empresas que tienen malas prácticas en ese sentido y que se lo dejan al gerente de calidad o al líder de inocuidad porque es su responsabilidad según ellos. Pero por eso cuando nosotros hacemos una auditoría, pues le preguntamos a todo el equipo de inocuidad menos al líder de inocuidad, ¿no? Es muy común que en las auditorías se le pregunten a los demás miembros. Te agarras a las personas que menos tienen que ver, como por ejemplo al de ventas o al de compras, hay veces que me meten a gente de recursos humanos. Está bien, a ellos es a los que les preguntas para ver si de verdad estuvieron involucrados en la realización del plan HACCP. Entonces, bueno, aquí nos vamos con todas las partes del proceso hasta el final y vamos a ir identificando qué peligros físicos, químicos y biológicos hay por cada etapa. Por ejemplo, en el cubicado, peligro físico, ruptura de alguna cuchilla del equipo y entonces contaminación en el producto por metal, pulso cortante o de tamaño peligroso. Peligro químico, rozamiento metal-metal y entonces contaminación por metales pesados, ¿no? Una contaminación química. Peligro biológico, contaminación microbiológico por equipo con mala limpieza. Okay, vamos a ir identificando cada tipo de peligro por etapa de proceso. Primero lo hicimos con la materia prima y material de empaque primario, y ahora lo vamos a hacer con cada etapa de proceso. Ya una vez que identificamos
todos los peligros. Entonces, bueno, pues ya ahora sí nos vamos con los 7 principios del HACCP. ¿Okay? El principio 1, que es realizar un análisis de peligros. El principio 2, que es identificar los puntos críticos de control. El principio 3, que es establecer los límites críticos. Todo eso lo vamos a ver. Principio 4, establecer los requerimientos de monitoreo. Principio 5, establecer las correcciones y acciones correctivas en caso de desviaciones. Principio 6, establecer los procedimientos para la verificación del sistema HACCP. Y el principio 7, establecer los sistemas para informar y documentar el HACCP. Estos son los 7 principios. Aquí damos por terminado el módulo 5. Entonces, bueno, vamos a continuar por favor en el módulo número 6.